Creo que ya estamos. Bueno, ya estamos ahí en la transmisión. Facebook, buenas tardes a todas y todos. Nos da mucho gusto pues dar inicio a esta mesa, muy agradecidas con su presencia. Sabemos que no es fácil llegar hasta aquí un cualquier día en la tarde. Y nos da mucho gusto pues tener también la presencia de compañeras, colegas y personas muy queridas como María, Elizabeth y Perla, que ahora les voy a presentar. Ellas vienen de Orizaba y Perla de Chiapas, de San Cristóbal. Estamos pues muy emocionadas. Fue una mesa que se fue gestando de manera bastante, como una coincidencia muy afortunada, de diálogos que pensamos que pueden ser muy importantes para estos tiempos, para el trabajo que realizan las organizaciones de mujeres en diferentes espacios, como el que llevan a cabo desde Cali Luz Marina en la Sierra de Songolica, así como los acompañamientos que hacemos desde la academia, desde una academia comprometida, implicada, como aquellos que realiza Perla en el estado de Chiapas. Eh, Estas, digamos, coincidencias, pero también estos diálogos entre la academia y las organizaciones de mujeres, también nos ayudan a pensar cómo la academia se puede volver una herramienta para la incidencia, cómo permite ampliar dimensiones de la justicia, y podemos pensar la justicia más allá de los tribunales y de lo formal, ¿no? Es decir, cómo poder salir de la caja, de ese cuadrado en que la justicia solo se ve en los espacios de los tribunales, para pensar en otros saberes y acciones que son fundamentales para el acceso a la justicia y la reparación. También es importante pensar cómo la antropología particularmente puede volverse una herramienta para el servicio de estos procesos, y cómo se pueden, desde los conocimientos, saberes y quehaceres de las organizaciones, crear nuevas acciones y alianzas que son fundamentales para estos tiempos, pero sobre todo para los retos enormes que se enfrentan en muchas situaciones y que enfrentamos las mujeres en muchos contextos, particularmente en los contextos indígenas. Eh, y también, bueno, frente a estas alianzas y a estas colaboraciones siempre aparecen desafíos y aparecen retos que son importantes tener en cuenta y reflexionarlos en nuestros propios espacios. Así que bueno, sin más preámbulo, voy a dar inicio bueno, darles la voz a quienes nos vienen a compartir pues, su experiencia desde Veracruz y desde Chiapas. Voy a ir presentándolas a medida que van hablando. Primero quiero presentar a María de la Rica. María de la Rica es defensora de derechos humanos en el estado de Veracruz. Actualmente es coordinadora de Cali Luz Marina, que es una organización de mujeres que se creó en el 2007 en la región indígena de Songolica. Su compromiso con la defensa de los derechos de las mujeres ha sido ampliamente reconocido entre los distintos reconocimientos que ha recibido la organización, y María en particular se destaca el Premio Estatal a la Mujer Veracruzana en el año 2018. La labor de Cali, que bueno, María ha acompañado y ha coordinado por muchos años, se centra en el acompañamiento jurídico, emocional, espiritual de mujeres que han enfrentado diversas formas de violencia, al mismo tiempo que la organización articula y se articula con una red de promotoras comunitarias que trabajan por el bienestar de las mujeres indígenas mediante iniciativas que incluyen la producción, el comercio justo, la medicina tradicional, entre otras. María, tienes el uso de la voz. Muchas gracias. Pues antes que nada agradecer a Natalia y al CIESA por ofrecernos este espacio para compartir, aunque sea de manera breve, la trayectoria de lucha, de trabajo, de reivindicación de los derechos humanos de mujeres, adolescentes y niñas indígenas de la región de las altas montañas del estado de Veracruz. Pues muchas gracias por la oportunidad, gracias a los compañeros que también están haciendo posible este encuentro, gracias a Carol, nuestra amiga desde hace años, que nos ha venido pues desde la academia apoyando y ayudando a releer, darle nombre y forma a los trabajos que en lo cotidiano, día a día, venimos realizando el equipo operativo de Cali, junto con una red aproximadamente de 100 mujeres indígenas nahuablantes, todas ellas
Gracias a ustedes por la presencia, pues como decía Natalia, no es fácil llegar aquí. Nosotras que ni conocemos, pues veníamos así confiadas en el taxista y en los datitos que traíamos para llegar pues a esta casa del César. Pues gracias a todas, a todos. Bueno, narrarles de manera breve que ya en la introducción Natalia pues ha dicho algo. Cali Luz Marina nace el 21 de marzo del 2007 al cumplirse los 21 años del asesinato. En ese momento no se hablaba de feminicidio, el término creo que se acuñó después. Se habla del asesinato de una compañera misionera de la Inmaculada Concepción que la mataron en la Costa Chica de Guerrero solo por ser mujer. Ella defendió y dio la vida consciente para salvar su vida. Ella intentaron pues violentarla en una finca toda de palmas, muy bonita, en una comunidad que la llaman Gloria Escondida. Alguien le puso ese nombre porque es una belleza. Es un mar de palmeras y termina en un gran río. Es muy bonito el lugar. Y el hijo y el medio hermano del dueño de toda la finca, es toda de un solo dueño, pues quisieron violentarla. Ella se defendió y defendió su dignidad de mujer a costa de su propia vida. Le dieron unos disparos, pues como no había en la finca, a la fecha no tiene luz eléctrica, pues murió desangrada, no tuvo atención médica, quizás se hubiera podido salvar, pero murió desangrada ahí en la Costa Chica de Guerrero. Y pues nacimos ese 21 de marzo, pues al cumplirse los 21 años del feminicidio de Luz Marina, y quisimos ponerle el nombre, buscábamos y buscábamos y queríamos ponerle un nombre en náhuatl, pero también queríamos reivindicar y mantener viva la memoria de Luz. Entonces algunos compañeros nos ayudaron, no le den más vuelta al nombre, lo tienen claro. Luz, y entonces se llama Calli, que en náhuatl significa casa, Casa Luz Marina, pues que Luz Marina, casa de las mujeres. Luz Marina era colombiana, indígena, o sea que se empataba bien con la realidad. Bueno, nacimos después de un autodiagnóstico que realizamos para ver cuáles eran las problemáticas que vivían las mujeres de la cabecera municipal del municipio de Rafael Delgado. ¿Ver? Estamos como a unos kilómetros de Orizaba, somos casi como que fuéramos un barrio. De hecho, Rafael Delgado antes llegaba hasta la calle Real, los que conocen Orizaba, era su territorio, luego pues fue perdiendo. Y en ese autodiagnóstico nos arrojó que 7 de cada 10 mujeres nos dijeron que vivían algunos tipos de violencia. Y eso entonces en el 2007 casi no se escuchaba. Ahora hablamos más de la violencia, de los derechos de las mujeres, pero en el 2007 en la región se hablaba muy poco. Y entonces nos decidimos a aperturar un espacio. Un maestro de ahí de la comunidad nos prestó la casa y así como las compañeras nacimos, pues servidora con 2 compañeras más. Yo soy religiosa, misionera de la Inmaculada Concepción, 2 compañeras más y como 8 mujeres de la comunidad hicimos el equipo. Y un poco con miedo, porque era como lo primero, ¿qué nos van a hacer los esposos de las señoras cuando sepan que le estamos apoyando? Y un poco con el temor. Pero decidimos, nos prestaron el espacio, no teníamos recursos, nos prestaron el espacio, alguien nos prestó una silla, bueno, así fuimos habilitando un salón, un escritorio, y ese era el archivero, pues que empezábamos. Y hicimos una inauguración, pues es un pueblo muy católico, muy religioso. Hicimos una inauguración de apertura y vino el padre, echó la bendición, se repartieron pambazos y escuché yo decir a una compañera, hasta que se dieron cuenta que las mujeres existimos. Que yo, wow, te atinamos. Ya. Ella es la voz de tantas mujeres que ahora no van a decir nada. Bueno, y pues ahí fuimos organizándonos, buscando recursos y empezamos a trabajar rápido, iniciamos el 21 de marzo, pero apenas eran los primeros pasos. Para mayo ya habíamos conseguido un recurso y ya pudimos pues, integrar al equipo una abogada y una psicóloga. Y enseguida empezaron a llegar casos de violencia, mujeres que nunca habían hablado de lo que estaban viviendo, de cómo estaban sintiendo que su dignidad estaba atropellada,
que no podían hablar, que la mujer estaba hecha para escuchar, para, pues, en los estereotipos de género, los roles que se nos dan las mujeres, ¿no? El rol de los cuidados y también la idea de que los problemas no se sacan a la calle, sino que se hablan ahí en la casa. Pero las mujeres empezaron ya, las compañeras empezaron a hablar y enseguida empezamos como a dar atención psicojurídica y con las promotoras pues fuimos capacitando a mujeres de ahí de la comunidad y luego nos fuimos abriendo a otras comunidades. Por ahí llegó Carol, ya participó de los eventos, vino a las comunidades, ya era una más del equipo y pues muy querida ahí en la comunidad, pues su actitud, su apertura y como su sencillez y su forma de entrar hasta la cocina, a echar tortillas y a hacer tamales. Fuimos capacitando, nos fuimos capacitando también nosotras porque no teníamos. Yo soy profesora, pues yo cuando estoy en la universidad poco me hablaron de género, tuvimos que ir aprendiendo todas, al parejo con las señoras. En la medida que fuimos capacitando de algunas compañeras que sí habían vivido violencia, o las mujeres de todas maneras casi siempre vivimos algún tipo, algún episodio de violencia, pues creo que en la vida siempre tenemos alguno, por X o Y motivo. De las compañeras que tenían un poco así como más de diálogo con su pareja y que pues no había tanta dificultad en que se integraran en grupos y demás, fuimos formando una red y es la red por los derechos humanos de las mujeres indígenas, es la red PRODMI, se fue conformando de como de primero 3 municipios, luego fuimos ampliando y ahora pues en la red hay integrantes de 11 municipios de la Sierra de Songolica. Es una red que más o menos la integran 100, 110 mujeres, no todas participan en la misma manera, no siempre participan porque pues las mujeres de las comunidades tienen que entender la casa, los animales, los hijos, los suegros, o sea, tienen un montón de tareas que hacer, pero sí en una otra oportunidad ahí están y se identifican. Entonces las compañeras en Cali han encontrado como un lugar seguro. Ellas expresan cuando llegamos a Cali o cuando tenemos relación con el equipo de Cali, sea la abogada, la psicóloga o con las que estamos, o incluso entre ellas, se sienten seguras, es lo que expresan mucho. Cali nos da seguridad, es nuestra casa. Y aquí sabemos que cuando tengamos una situación, aquí la podemos platicar y podemos buscar juntas cómo dar respuesta a los problemas. Y entonces esa red de promotoras se fue haciendo fuerte en la formación y ya se organizaron, tenemos 3 zonas, organizadas en 3 zonas, no sé si ubican la sierra, hay una parte baja y una parte como media y una parte más alta. Entonces se organizó en 3 zonas y en cada zona se eligieron voceras, que la función de las voceras es la relación con el equipo, entre ellas las voceras con el equipo de Cali, y son las que es como el canal de comunicación de cómo están las compañeras, qué dificultades tienen, qué problemas, y vamos buscando entre todas cómo ir haciendo camino de crecimiento y fortalecimiento del grupo. Pues con la formación que las compañeras de la red han ido teniendo, ellas están capacitadas para dar contención emocional, están capacitadas si una mujer vive violencia, más o menos qué puede hacer, y cuando sienten que necesitan de la abogada, pues incluso las acompañan a la oficina de Cali para que les atienda la abogada, la psicóloga, o ahí les hagamos un acompañamiento como más preciso al problema que traen. Entonces, fuimos viendo que cuando las mujeres campesinas indígenas, normalmente, pues, su misión, decíamos, su rol es el de los cuidados. Nunca le entra un peso a su bolsa. Es cuando el marido les quiere dar y lo que les quiere dar. Y siempre es con violencia, porque es la mujer pide y el hombre va a dar. Y entonces es una relación de poder y de opresión. Ya te gastaste los 100 pesos que te di. O sea, siempre es como con reclamo y con violencia. Entonces vimos que las compañeras o las mujeres todas, si tenemos un peso en las bolsas, nos sentimos más seguras y sentimos que podemos tomar decisiones y que podemos decidir también sobre nuestro cuerpo y sobre nuestra vida, sobre lo que queremos y no queremos hacer.
Para ello, entonces, bajamos unos proyectos que empezamos a ver qué podrían ellas desde sus casas y que a lo mejor la formación fuera conjunta, el acompañamiento fuera en grupo, pero que el trabajo lo realizara cada quien a la vez que realiza las tareas domésticas. Y se fueron abriendo gallineros con la crianza de gallinas de rancho, con unos huevos muy nutritivos, que hablamos de la soberanía, ¿no? Y de ir promoviendo un comercio justo, equitativo, promover el comercio local y no andar con las maruchas y las sabritas y demás. Luego hicimos huertos, ellas llaman de traspatio, o biointensivos para crear unas pocas de hortalizas para nuestra alimentación, para hacer trueque, porque en la sierra está muy marcado el tema del trueque, o vender. Y luego fuimos organizando ferias de la soberanía. Este año acabamos de hacer el domingo la tercera feria. Nos prestan en Catedral el atrio, que es grande, y como se mueve mucha gente en el centro de Orizaba, pues nos va bien en las ventas. Primero se dan a conocer cómo las mujeres indígenas son emprendedoras. Ay, y bueno, y vamos ahí. Otra de las líneas que tenemos trabajando es la medicina tradicional, porque vimos que había que hacerle un complemento al trabajo de la psicóloga. Se necesita a veces tomar unas medicinas, unos masajes, ir como viendo la salud integral desde lo que es las emociones, el cuerpo, y promovemos mucho los ritos, los rituales, porque vemos que también la comunidad indígena necesita se nutre mucho y se fortalece su identidad, su ser mujer, desde la espiritualidad que recibieron de sus ancestros, no la que van adquiriendo en una capilla o en una parroquia, sino la que heredaron y que las hace fuertes, el contacto con todo el cosmos. Esa es otra área de la que tenemos mucha fortaleza, el área de la espiritualidad, de la medicina, y estamos promoviendo el trabajo de las alfareras artesanas de distinta manera, o los que cultivan el café, la miel, como para que las mujeres tengan un ingreso, y con un ingreso ella le puede decir al marido: cálmate, porque puedo tomar mis decisiones, cálmate, o te calmas o vamos viendo. Entonces eso las ha empoderado. Y este año, y termino, abrimos una escuela para fortalecer el liderazgo de las mujeres indígenas. La escuela consistió en 4 módulos, donde hemos trabajado el tema de la espiritualidad, el tema de los cuidados, el tema de los derechos y el tema de la autonomía. Y la escuela va fortaleciendo, porque se va buscando que las mujeres estemos en espacio de toma de decisiones. No estemos solo donde hay que hacer una faena de quitar telarañas, lavar pisos. Eso también sí hay que hacerlo, no nos pasa nada. Pero que estemos en los espacios de toma de decisiones. Y para eso tenemos que fortalecernos. Entonces queremos fortalecer el grupo, para que un grupo fortalecido sea reivindicativo de sus derechos como mujeres, y estamos tratando de hacer proceso ya, no solo de las mujeres, sino ir haciendo proceso comunitario, porque no podemos en una comunidad trabajar como un núcleo chiquito y ponerlo así como al margen de la comunidad, sino queremos ir haciendo ya, siempre empoderando a las mujeres para la toma de decisiones, pero que eso se vaya también trabajando y proyectando al tema del trabajo de la comunidad. Y hemos empezado a trabajar, pues, Convenio 169 de la OIT, los derechos colectivos de los pueblos. No sé si ya, bueno, si me queda luego más tiempo, pues... Gracias, María, por este recorrido. Seguro faltaron muchas otras cosas de todo lo que se ha hecho en estos años. Es realmente impresionante el trabajo de Cali en la sierra. Y ahora voy a presentar a Elizabeth Guevara Mizzi. Ella es licenciada en Derecho, certificada en la atención primaria de mujeres víctimas de violencia. Desde el 2015 funge como abogada en el área psicojurídica de Cali Luz Marina. Es integrante de la red Digna Ochoa, conformada por abogadas de diferentes estados de la República que trabajan para la defensa de los derechos humanos de las mujeres con perspectiva de género e intercultural. Es abogada activa en el caso de Ernestina Asensio y otras versus México. Elizabeth realizó el interrogatorio a la víctima en la audiencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso de Ernestina Asensio
que fue el 30 de enero de este año. Muchas gracias, Elizabeth. Buenas tardes y pues un gusto y un placer estar el día de hoy con ustedes. Y bueno, como pueden escuchar del trabajo que se realiza dentro de Cali, pues una de las raíces es en la atención psicojurídica, ¿no? Y que bueno, en mi caso yo atiendo a las mujeres que viven violencia, muchas de ellas solamente acuden por información, por una asesoría. Sin embargo, eso les abre mucho la visión para tomar en algún momento decisiones y también se llegan a canalizar pues al área psicológica, donde aprenden a tomar decisiones o ver qué camino tomar, ¿no? Dentro del caso que menciona la maestra, bueno, pues como bien saben, el 30 de enero de este año fue la audiencia ante la Corte, pero eso antecede mucho trabajo ante la Comisión Primero Interamericana de Derechos Humanos, que la solicitud o la denuncia que se hace fue hace más de 10 años. El caso ya, bueno, sucedió en 2007, hace 18 años, el 25 de febrero de 2007, cuando militares, por acciones de violencia sexual privaron de, bueno, como consecuencia trajo el fallecimiento de la señora Ernestina y por la falta de atención médica y diversas irregularidades que realizó el Estado en contra de la víctima y de sus familiares. Entonces, actualmente estamos esperando que se emita una sentencia donde se condene al Estado mexicano por dichas irregularidades y por la violencia que se ejecutó en contra de doña Ernestina y de su familia. Cabe hacer mención que durante la audiencia y quien tuvo la oportunidad de verla y quien no puede entrar al portal de la Corte, y ahí está, pueden darse cuenta que, bueno, el Estado solamente hay como un allanamiento parcial, lo que llaman que hay una aceptación de mínima responsabilidad, pero respecto a la falta de atención médica, ¿sí? Porque durante el interrogatorio que se hace a la hija de la víctima, que cabe mencionar, la hija fue la que encontró a su madre aún con vida después de haber sufrido diversas lesiones graves por parte de militares. Ella narra que fue un transcurso de 10 horas, más o menos, de la comunidad al hospital donde fue atendida. Y lamentablemente pues transcurrió mucho tiempo y las lesiones fueron bastante graves. Este es uno de los casos que Cali Luz Marina acompaña en conjunto con otras organizaciones peticionarias, como lo es Centro de Servicios Municipales Heriberto Jara, Abogadas y Abogados por la Justicia, John F. Kennedy, que es estadounidense, y la CONAMI, la Comisión Nacional de Mujeres Indígenas. Perdón, la coordinadora. Entonces, ahí estamos ahorita en espera de este tiempo, que no existe como un plazo en específico para que la Corte emita una sentencia, una resolución. Y también por parte de Cali, ya en el ámbito más estatal, pues también se ha acompañado casos de feminicidio. En el 2019 se dio inicio al acompañamiento a un feminicidio de Nancy, que fue privada de la vida por su pareja, y se obtuvo una sentencia condenatoria en el 2023 por 55 años de prisión en contra de la persona que la privó de la vida. Existen otro tipo de casos que tienen que ver más con violencia sexual, y a la fecha seguimos acompañando casos, estamos en audiencias. Este año, en el último mes, pues sí se han dado detenciones. Incluso también mencionar que el Estado sigue sin hacer su trabajo, ¿no? Mucho se habla este año del año de la mujer indígena, y yo puedo decir que en la Sierra de Songolica la situación de las mujeres indígenas no ha cambiado. El acceso a la justicia de las mujeres indígenas tampoco ha cambiado. Yo estoy y trabajo en una zona en donde las mujeres hablan náhuatl, pues en la fiscalía donde acuden a denunciar estas acciones no hay intérprete en su lengua. Las dos fiscales que existen para la atención de estos municipios no hablan náhuatl. Entonces, esta es la atención que actualmente reciben las mujeres de la Sierra de Songolica. Y pues es otro obstáculo más que enfrentan
para tener o buscar acceso a la justicia. Pues esa es, por mi parte les puedo como platicar también muchísimo más. Igual si alguien tiene alguna duda o pregunta o quiere como saber algo más, pues yo con todo gusto. Muchas gracias. Una ronda de preguntas, porque tampoco sé si conocen el caso de Ernestina o si tuvieran dudas en relación con cómo se construyen estos procesos de litigio internacional que han sido pues tan clave, ¿no? Para avanzar un poco más con las agendas de las mujeres indígenas en nuestro país. Creo que es muy importante lo que va a ocurrir con esta sentencia. Entonces ahora vamos a dar la palabra a Carolina Díaz Iñigo. Ella es investigadora postdoctoral aquí en el CIESA Ciudad de México, es miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, es integrante de la Red de Estudios sobre Resistencias Indígenas y de la Red de Investigación en Emociones y Afectos desde las Ciencias Sociales y las Humanidades. Sus temas de investigación han abordado la dimensión política y antropológica de las emociones, los procesos de resistencia, la defensa del territorio, el acceso a la justicia, los feminismos descoloniales y la participación y liderazgo de mujeres indígenas en contextos de violencia. Es autora del libro La sutileza de la resistencia, mujeres y emociones contra el despojo en la frontera sur de Chiapas, y ha sido colaboradora en la asociación Cali Luz Marina, coautora junto con ellas del libro Saberes y Aprendizajes en la construcción de una vida digna para las mujeres de la Sierra de Zongolica, Veracruz. Y bueno, como parte de este esfuerzo colectivo que han hecho entre Carolina y el Cali Luz Marina, van a presentar pues el libro que aquí tienen sobre la mesa y la experiencia de este proceso. Bueno, Nat, me ayudas con el tiempo, ¿no? Para que no se me vaya. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí. A mí me gustaría comenzar hablando sobre cómo llegué al Cali, que fue justo hace 11 años, cuando estaba estudiando antropología social en Ciesas Golfo. Y un día conocí por un video el trabajo que hacía Cali Luz Marina y yo me quedé impresionada. Y entonces, sin más, un día llegué con mi maleta, ¿te acuerdas, María? Ahí al Cali. Y Mari no me pudo correr del Cali. Desde ahí hemos tejido una amistad y un trabajo de acompañamiento. Esta es la segunda sistematización que hacemos. La primera justo trata de relatar 10 años de trabajo de Cali Luz Marina, revisando los archivos, los expedientes, y se compone también por la investigación que realicé en la maestría en el CIESAS, donde seguí las rutas que siguieron las mujeres para acceder a la justicia en las instituciones del Estado, y también con el acompañamiento que realiza Cali Luz Marina. A partir de esa tesis de maestría que sigue los casos de las mujeres nahuablantes en su mayoría, y del acompañamiento que hacían las promotoras, se hizo un ensayo que fue premiado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y también por periodistas de a pie, que justo les interesó ver el trabajo que hacía la organización por acompañar y defender los derechos de las mujeres en una región que cabe de destacar, pues es una de las más feminicidas en México. Veracruz tiene altos índices de feminicidio y de violencia contra las mujeres. En ese sentido, hay varios retos que enfrentan las mujeres para acceder a la justicia en estos contextos. Una puede deberse justo a la distancia que hay entre los municipios y las comunidades y las instituciones de acceso a la justicia, además del aumento del crimen organizado y de las violencias que van acompañadas de este incremento del aumento del crimen organizado, entre ellas pues la impunidad
y cómo la violencia también recae sobre los cuerpos de las mujeres. También tiene que ver con la pobreza que muchas de las mujeres se enfrentan en estos contextos y la falta también de acceso a la tierra para las mujeres que muchas veces no heredan la tierra, y eso ocasiona que muchas de las violencias que viven en sus familias se incrementen y sean aún más fuertes. También, por supuesto, la discriminación y el racismo por parte de las autoridades y de los servidores públicos que las ven feo, las juzgan, las revictimizan por no hablar español. También la lejanía de los términos y conceptos usados por el derecho del Estado, que sigue siendo racista y también mestizocrático, y por supuesto también las ideologías de género que han sido parte de estos dispositivos de disciplinamiento en los juzgados. Sin embargo, pues el acompañamiento de abogadas como Eli, que trabaja con Cali Luz Marina, pues han significado pues una herramienta muy fuerte para las mujeres de sentirse acompañadas, y también las promotoras, al ser nahuablantes, pues hacen ese trabajo importante de acompañamiento con las mujeres. Y bueno, al mismo tiempo creo que es importante justo mencionar que las mujeres también han resistido, ¿no? Que no necesariamente todas acuden a las instituciones de justicia del Estado, sino que también han implementado otras herramientas para resistir, como por ejemplo acudir con sus familiares, con su madre, incluso también con las médicas tradicionales. Por eso Cali Luz Marina se interesa y se ha interesado mucho por el trabajo por la salud, porque es una dimensión también de la justicia, por acudir a las autoridades locales, también con el acompañamiento y la asesoría de Cali Luz Marina. Incluso también la defensa de las mujeres en sus espacios cotidianos de la violencia también es parte de su resistencia. Y por supuesto acudir a Cali Luz Marina para recibir esta asesoría y acompañamiento legal y psicológico que les permite a las mujeres también tomar decisiones más informadas y ir tejiendo junto con otras unas posibilidades o alternativas para salir de esta violencia. Y bueno, ¿qué significa para las mujeres de la región de Zongolica acceder a la justicia? Una de ellas tiene que ver justamente con la reparación del daño en lugar de solo el castigo. Muchas veces las mujeres iban a las instituciones buscando que su agresor, en la mayoría de los casos varón, enfrente a la justicia, pero también Cali Luz Marina se ha preocupado por la reparación del daño, ¿no? Cómo construir entre todas otros significados y otros procesos. Y también las mujeres piensan que el acudir a estas instituciones debería de no revictimizarlas, porque generalmente van a estos espacios y son vueltas a discriminar y a revictimizarlas, e incluso a culparlas, ¿no? Cuando no se presentan como lo que a otras autoras han llamado, como Teresa Sierra o Aida Hernández, la buena víctima, ¿no? Cuando cuestionan esta idea de ser buenas víctimas, pues son revictimizadas. Y también la importancia de la reconstrucción del tejido social, lo que implica una transformación tanto en las instituciones del Estado como a nivel cultural, que es justamente lo que ha hecho Cali Luz Marina con Nochipa, Maseca, Tequitla, Siguame, que es que la costumbre sea el respeto para las mujeres. Eso contribuye a la construcción de una justicia más amplia en términos sociales. Y también buscan en muchos casos la protección del Estado cuando hay casos de violencia extrema, donde está en peligro que corre en peligro de perderse la vida. Y ahí muchas veces los refugios funcionaron para las mujeres. Sin embargo, con los recortes, pues estos refugios ya no están, y pues las mujeres que están en estas situaciones de violencia extrema pues no tienen a dónde acudir.
También Cali ha hecho un trabajo justo de educación popular, que es reconocer la capacidad también de tomar decisiones de las mujeres y la educación popular para construir alternativas. También parte de esta educación popular es la sanación como bienestar y dignidad. Para las mujeres, acceder a la justicia también significa sanar, y la importancia de reparar los cuerpos. Y también la soberanía alimentaria, que es un eje desde el cual Cali Luz Marina ha comenzado a trabajar también. Y la participación de las promotoras es parte también de estas redes de cuidado colectivo, donde entre todas podemos defender nuestros derechos. No es lo mismo enfrentarse solas ante un juzgado o a la violencia en la vida cotidiana, que el estar acompañadas de otras y cada vez más mujeres, que ahora ya son 100 promotoras en la región de Zongolica, y me parece que eso es un logro muy importante de este trabajo de a pie cotidiano, de mujeres que, como ellas, que constantemente están poniendo el cuerpo, que también han sido amenazadas y que ahí están sin rendirse, trabajando con otras mujeres. Y el Tolistli, que significa un mundo con buen trato y bienestar en lengua náhuatl, ¿no? Que así se llama también el área de salud de Cali Luz Marina, ¿no? Que es también darle un lugar al buen trato y al bienestar, a la dignidad como un elemento consustancial para el buen vivir. En la Sierra de Zongolica representa justo el bienestar de una manera integral que incorpora diversas dimensiones del cuidado fundamentales para el sostenimiento y la reproducción de la vida. Es un término que significa bienestar integral, y que incluye el bienestar material, el bienestar físico, el bienestar emocional de las personas. Es parte del bien y el cuidado común, que solo se puede construir en colectivo, y que es parte de la dignidad y también de construir otros sentidos de justicia que van más allá de los paradigmas del Estado-nación. Y bueno, también en Cali han hecho un gran trabajo por el manejo emocional del miedo, de la vergüenza, porque muchas de las mujeres que enfrentan violencia pues tienen justo miedo de transformar sus vidas, porque pueden enfrentar más violencia, y también la vergüenza y el estigma que cae cuando tomamos decisiones diferentes y en un contexto comunitario, pues eso también implica reproducir más violencias. Entonces, este manejo emocional también es parte de lo que ven en el área psicológica, pero también en el acompañamiento legal y en el área de salud, como una perspectiva más integral. En este sentido, la dimensión emocional representa un factor clave en la transformación cultural y en los procesos de promoción y defensa de los derechos humanos. Las emociones son una fuente que impulsa a las personas y a las colectividades a transformar su realidad. Para comprender la participación de las mujeres en la defensa de sus derechos, tenemos que comprender la indignación que las motiva. La indignación es parte de un proceso de desnaturalización de la violencia. Es parte de un movimiento cognitivo-emocional que lleva a la acción, pues se percibe que la violencia e injusticia que se experimenta en carne propia no debería de suceder. Y cuando he trabajado también en Cali y en otros contextos como en Chiapas, un elemento que creo que ha sido fundamental cuando las mujeres comenzamos a transformar nuestras vidas es escuchar al cuerpo. Casi siempre el malestar se comienza en el cuerpo, el malestar corporal nos empieza a indicar que algo no está bien, y entonces ese también es parte de la transformación, y muchas veces las violencias se impactan en el cuerpo, y por eso el trabajo de cuidados que está haciendo Cali Luz Marina, y en esta sistematización pues le hemos dado un lugar importante al trabajo de cuidados y de la salud. Y bueno, la dimensión espiritual y la dimensión ritual también ha sido muy relevante en este proceso, y eso también se ve reflejado en esta sistematización, que creo que en la anterior sistematización no le habíamos dado tanta fuerza, y ahora en este proceso hemos visto que es también relevante para los procesos de acceso a la justicia.
Y bueno, ahí la dejaría. Gracias. Gracias, Carolina. Ya después nos cuentan bien cómo organizaron esta sistematización, cómo se hizo el trabajo y la importancia de la sistematización que viene también de toda una perspectiva de la educación popular, de Paulo Freire, es decir, cómo podemos recuperar, teorizar, recuperar conocimientos a partir de la sistematización de experiencias, cómo esto puede ser muy importante para la recuperación de saberes que de otra manera se pierden, sobre todo en el trajín, en la vorágine del trabajo de las organizaciones, y creo que ahí desde la academia tenemos un papel muy importante. Y ahora les voy a pedir, vamos a hacer un cambio, porque hay una próxima ponente que es Perla Fragoso, que ahora voy a presentar en lo que se sienta. Después vamos a hacer una ronda de preguntas luego de la presentación de Perla. Perla es antropóloga social, investigadora por México, la CECITI, Secretaría de Ciencias, Secretaría de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación, creo que no me faltó nada. Está comisionada al CIESAS Sureste, donde desarrolla la investigación, justicia estatal y justicia social en casos de violencias extremas de género en contextos multiculturales, violencia feminicida y feminicidio en Chiapas hacia la justicia restaurativa. En 2021 coordinó la investigación, procesos de reparación y desagravio en contextos de feminicidio en Yucatán, Quintana Roo y Chiapas, más allá de la justicia punitiva y hacia una justicia reivindicativa y transformadora, que fue beneficiada por la convocatoria For the CIP Pronaces, Proyecto Semillas del CONACYT. Su libro, A Puro Golpe, Violencias, Malestares Sociales en la Juventud Cancunense, que fue publicado en 2016, fue merecedor del premio INA, Fray Bernardino de Sahagún, en la categoría de Mejor Investigación. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras, ha participado como perita antropóloga en casos de feminicidio, violaciones a derechos humanos, fundamentalmente en contextos indígenas en Chiapas. En ese sentido ha colaborado con organizaciones y colectivas como el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas y la colectiva Cereza. Es integrante del Foro Latinoamericano de Antropología del Derecho de FLAD, capítulo México. Muchas gracias, Perla, y te voy tomando el tiempo. Gracias. La presentación entonces la irías pasando tú, David. La comparte David. Perfecto, gracias. Buenas tardes a quienes nos acompañan presencialmente y quienes estén también desde la virtualidad. Pues muchas gracias, Natalia, por la apertura del espacio a estos diálogos. Todo mi reconocimiento al trabajo de Cali Luz Marina, que es en las organizaciones que trabajan a favor de una vida libre de violencia para las mujeres, es conocida y reconocida, pero ahora que las escucho no sabía la integralidad de los esfuerzos frente a fenómenos tan complejos y profundos y que implican transformaciones civilizatorias que sabemos que no se van a dar en poco tiempo, pero que al abordarlos de una manera tan integral, pues también se está reconociendo que la violencia no solo es el acto físico puntual y sus efectos son de larga duración, incluso intergeneracionales, ¿no? Y en este diálogo pensábamos, Natalia y yo, que justo uno de los desafíos muy grandes que tienen las mujeres en general y las indígenas por toda la historia de colonialismo vivida en particular es el acceso a la justicia, sí en el ámbito estatal, pero también en el ámbito cotidiano de sus vidas. Pero como ustedes escucharon, mi trabajo en los últimos años ha estado en gran medida centrado en este esfuerzo de incidir de algún modo desde la antropología a través de los peritajes con perspectiva de género en el acceso a la justicia, en mi caso en el territorio chiapaneco, ¿no? Y aunque ciertamente he participado en peritajes, por ejemplo, por causas de feminicidio, el que hoy quiero compartirles es el caso de una mujer que fue, su causa se inició por el homicidio de su esposo, un homicidio simple desde el punto de vista del Estado,
pero que en realidad detrás de él está un intento de feminicidio, que no era el primero, y las mujeres también somos socialmente muy castigadas por defendernos, ¿no? Aquí también hay una cuestión que tiene que ver con que no tenemos ese... perdón, la siguiente, por favor. Yo quiero pasarle, pero sí, la siguiente. Por el tiempo limitado, bueno, en este espacio lo que me gustaría compartirles son pues también los retos que los peritajes tienen cuando están en el contexto de un campo judicial y además un campo que está, como ya lo dijo Carolina y las compañeras, pues atravesado por las ideologías de género. Yo siempre señalo, aunque suene muy fuerte, que muchas veces las personas juzgadoras están más cerca de la cultura del feminicida, de la cultura moral, de la cultura emotiva que de las víctimas. Y interpelar y confrontar esa cultura hegemónica de la moralidad es muy complejo desde la antropología. Y yo siempre me he preguntado si hay una intención de incidencia por parte de los peritajes, pero en qué medida no es el peritaje solo el que actúa y qué condiciones se requieren para que ese peritaje tenga efecto. Y generalmente es en mancuerna con asociaciones de la sociedad civil que tienen recursos para ejercer presión a través de los medios de comunicación, a través de otra serie de redes que se logran sentencias que el peritaje por sí mismo no podría conseguir, aunque tiene cierta potencia. Y aquí lo que reflexiono es cómo, retomando una categoría de un estudioso de la India que se apellida Guha, la antropología es una voz baja, pero es una voz baja que acompaña las voces bajas de las víctimas en medio de las voces altas del derecho, y en ese contexto la suma de esas voces bajas pueden conseguir algo, ¿no? La siguiente, por favor. Así, abuelo de pájaro, hablaré de que es un peritaje antropológico, es este informe técnico especializado que desde la perspectiva del derecho puede apoyar, es un medio de prueba básicamente que puede apoyar ciertas teorías del delito. En este caso que les compartiré, lo que queríamos apoyar era a la defensa por parte de una colectiva de mujeres en Chiapas, la colectiva Cereza, de una mujer que se había defendido de su potencial feminicida. La siguiente, y generalmente los peritajes se piensan cuando hay diferencias culturales, ¿no? Pero lo que muchas colegas sostenemos es que también son pertinentes cuando hay diferencias de otro tipo que implican la desigualdad sociojurídica frente al Estado y a la ley, como la diferencia de género, de edad, de identidad sexual, discapacidad, etcétera. La siguiente, por favor. Y pues aquí no abundaré porque además creo que todas lo sabemos, cómo se da esta desigualdad sociojurídica de facto, aunque sustantivamente no debería existir, desde el género, desde la pertenencia étnica, cuando se llegan a los juzgados. Y cómo estas mujeres racializadas, muchas veces monolingües, que no tienen una educación formal, ¿no? Si para quienes tenemos educación formal el espacio judicial es complejo y difícil de entender, pues ya se imaginarán cuando no entiendes bien el español, cuando no te han explicado por qué estás ahí, porque como señalaron, aunque es un derecho constitucional y convencional por parte del derecho internacional, el Estado no asegura a las intérpretes traductoras. Entonces, bueno, hay muchos factores. La siguiente, por favor. Y pueden ser usados, como ya lo dije, como un medio de prueba, que es el ejemplo que les presentaré hoy, pero también a mí me ha tocado hacer peritajes es un análisis de contexto que busca dar una explicación no solo casuística o coyuntural de lo ocurrido, sino profunda de la estructura, incluso de la historia, pero también puede ser un documento útil para la reparación del daño. Yo he tenido oportunidad de hacer varios peritajes en este sentido para que esa reparación se integre a la sentencia, porque como decían, generalmente pensamos en la sentencia como una herramienta punitiva de castigo, pero potencialmente también es una herramienta desde el propio juicio y la sentencia de reparación.
y las víctimas pueden acceder con mayor facilidad a esa reparación si desde la sentencia judicial se señala la pertinencia de reconocimiento de víctimas indirectas y de acciones que reivindiquen y que intenten reparar algo del daño causado a las víctimas. La siguiente, por favor. Y bueno, pueden solicitarlo alguna de las partes, tanto el imputado y su defensor, como los fiscales, las víctimas, incluso los asesores jurídicos, o en la mayoría de los peritajes que yo he elaborado, quien me convoca es justamente una organización de la sociedad civil, que está, ya sea que es asesora jurídica o defensora de la víctima, ¿no? Entonces, también esos peritajes solidarios se han realizado pues desde la colabor, no desde solo la expertise de lo que la antropología de género y feminista puede decir, sino también de las necesidades expresadas por la víctima y su defensa. La siguiente, por favor. Y en ese sentido, esto también es una postura política. Hay colegas que no necesariamente la tienen, que también realizan peritajes. Respecto a que quienes hacemos los peritajes desde la antropología, no necesariamente nos situamos como expertos que pueden darles solo elementos a las personas juzgadoras para tomar decisiones, sino que también nos posicionamos desde el reconocimiento de esa desigualdad y al hacerlo, nuestra pretensión, como han usado distintos términos colegas, también puede ser contravenir, deconstruir o contraargumentar, en mi caso digo, desestabilizar a la ley, porque finalmente la ley es una construcción social y esa construcción social, en esa construcción social las víctimas tienen cosas que decir. Y cuando nosotras tomamos ese papel de peritas, tenemos una oportunidad para que lo que llamo, bueno, recuperando a un autor colombiano, las condiciones de audibilidad del Estado son diferentes cuando se presenta una voz experta que cuando está una voz lega. Entonces ahí hay una oportunidad, ¿no? Y en ese posicionamiento la base sí está pues este reto civilizatorio de transformación del orden sexogenérico, y esa transformación implica transformar la cultura judicial, ¿no? Y nuevamente está esa pregunta sobre las potencialidades y limitaciones del peritaje. La siguiente, por favor. Entonces, voy a iniciar un poco con algunos conceptos que pueden ayudar a entender cómo se llevó a cabo este proceso. Les voy a hablar del caso específico en unos minutos. Yo recupero este término de las voces de la historia, de este historiador de la India que se apellida Guha, que habla, él es historiador y escribió sobre la India, y habla de cómo hay voces altas al momento de escribir la historia que naturalizan la historia de cualquier estado-nación y que parece que esa historia entonces se convierte en un sentido común para pensar a esa nación y su historia. Y él señala que es importante incorporar a la escritura de la historia esa diversidad de voces que no son las del Estado. Y él señala, lo voy a citar, esas son voces bajas que quedan sumergidas por el ruido de los mandatos estatistas, porque tienen muchas historias que contarnos, historias que por su complejidad tienen que ver poco con el discurso estatista y que son por completo opuestas a sus modos abstractos y simplificadores. Y creo que si la antropología tiene una vocación es justamente dar cuenta de contextos particulares, de su complejidad y de las múltiples voces acalladas históricamente por esa construcción centroestatista de la historia y de los procesos sociales. La siguiente, por favor. Entonces, lo anterior, yo reflexionaba cuando ubico el caso de Marisela, que es el caso que les compartiré yo en los juicios orales. En el nuevo sistema de justicia penal se supone que se le da mayor peso a esta parte del juicio que es oral, donde se presentan los peritajes que son herramientas científicas para que las dos partes argumenten su versión de los hechos. Y por eso es que también me parece relevante reflexionar desde la antropología jurídica. Generalmente hablamos de los procesos de invisibilización o visibilización, pero aquí también el elemento de escuchar
no escuchar, del silencio y de las voces cobra relevancia, porque las personas juzgadoras que están en el juicio oral no leyeron nuestros peritajes. Eso lo leyó un juez en primera instancia que determina que el peritaje está bien construido y puede ser una prueba. Pero al momento de defenderlo en el juicio oral, que es el juez o las personas juzgadoras que van a tomar la decisión, nos toca defender esto oralmente y ahí se está jugando entonces una cuestión también de la escucha, ¿no? Entonces, también como dice Guja, escuchar es una parte constitutiva del discurso y él incluso habla, recuperando lo importante que es el cuerpo, dice, escuchar significa estar abierto a algo y existencialmente predispuesto. Una se inclina ligeramente a un lado para escuchar o para no hacerle, ¿no? Entonces, también están las frases de oídos sordos, de volverse hacia otro lado. La voz que habla en un tono bajo, como dolorida, se enfrenta en este caso con un modo peculiar del discurso estatista, un ruido de mando característicamente machista en su incapacidad de escuchar lo que las mujeres están diciendo. Y me parece que recuperar esto en el marco de la reflexión de la oralidad en los juicios es fundamental. La siguiente, por favor. Y por eso es que recupero este término de condiciones de audibilidad de Castillejo Cuellar, porque es necesaria para problematizar estos límites de la epistemología legal y desde dónde se desarrollan los procesos judiciales que colisionan con las concepciones de violencia y daño que tienen las víctimas, pero también con incluso la posibilidad de que estas víctimas tengan voz. Porque ahora que les comparte el caso, es impresionante cómo la jueza de este caso omite la escucha de ciertas cuestiones que se dicen en el juicio y a otras cuestiones les sube el volumen, digamos, ¿no? Cuando ella hace lectura de su decisión en la sentencia y de cómo argumenta esa decisión. La siguiente, por favor. La siguiente, esto es más técnico y ya lo explica a grandes rasgos. Y esto también tiene que ver con cómo este poder estatal, este libro se lo recomiendo ampliamente, La verdad y las formas jurídicas de Michel Foucault, cómo el poder estatal va confiscando todo el procedimiento judicial, cómo se verifican los testimonios, cómo les da credibilidad. La siguiente, por favor. La siguiente, porque ahora lo que me interesa más bien en los pocos minutos que me quedan es hablar del caso y un poco cómo interpreto este caso y dónde posiciono estas voces altas y estas voces bajas. El tribunal de enjuiciamiento, que idealmente en el nuevo sistema es un tribunal de al menos 3 jueces, porque se supone que eso garantizaría mayor imparcialidad, pero en estados como Chiapas yo jamás he visto un tribunal, siempre es una sola persona porque no hay recursos para tenerlo, ¿no? Y eso ya nos está hablando de cómo de la teoría a la práctica hay una laguna de voluntad para invertir en esa justicia también. Entonces, pues a las personas juzgadoras las ubico como una voz alta, porque incluso como peritos, aunque las preguntas no los hagan la parte de la fiscalía que defienda a la víctima, que también eso de la víctima hay que relativizarlo, como veremos en este caso, y el defensor que defiende a la persona imputada del delito, ellos son los que te hacen las preguntas, pero tú siempre tienes que mirar al juez o a la jueza, ¿no? Y ahí ya vamos viendo las jerarquías. Aparentemente dicen, bueno, el nuevo sistema de justicia es la pluralidad de voces, sí, pero vemos que hay jerarquías en esa pluralidad. Y pongo ahí ciertos peritos y ciertos testigos, porque vamos a ver en el análisis de la sentencia de la jueza cómo ella le da credibilidad absoluta a ciertos peritajes y ciertos testimonios y a otros, pues parece no haberlos escuchado. Y como las voces bajas, también coloco a testigos otras, que sobre todo fue la voz de Marisela, la imputada, y los peritajes que hizo una colega en psicología y yo en antropología social. La siguiente, por favor. Entonces, bueno, este fue un caso judicializado por el homicidio calificado de un indígena tzotzil, que vivía en una región de los bosques de Chiapas, donde hay población tzotzil celtal, y fue iniciada contra, y uso el nombre completo de Marisela porque la colectiva Cereza, que fue esta colectiva que la defendió, pues lo usa
porque es una forma de reivindicar también la defensa que hicieron a la propia Marisela y pues todo el trabajo que se busca se vuelva en un referente para juzgar a otras mujeres, ¿no? Ella era pareja de este individuo y tenía una defensa pública que no era defensa, porque cuando llegan las mujeres de la colectiva Cereza, ella ni siquiera sabía exactamente cuáles eran los cargos, y él nunca, en los juicios no la defendió, simplemente. Eh, no presentó ningún medio de prueba para defenderla y por eso es que la colectiva retoma el caso y me pide a mí que haga el peritaje para abonar a esa teoría del caso, que era que ella se había defendido de un feminicidio no potencial, sino que era inminente. O sea, el punto era demostrar que en eso, o sea, que si ella no se defiende, este hombre la hubiera asesinado. La siguiente, por favor. Y lo que ocurrió fue que esta mujer, Tzotzil, de 25 años al momento de su detención, en el momento del juicio tenía 27, que era madre de 3 niños, el primero de una pareja distinta al hombre que la iba a matar, el segundo era de este hombre y el tercero lo llevaba en el vientre. Tenía 6 meses de embarazo cuando se defendió de este feminicida. Ella era campesina, ella era analfabeta y pues sí, monolingüe. Ella fue aprendiendo privada de la libertad en la cárcel un poco de español, pero básicamente su idioma era el tzotzil. Entonces, en el 2019 su pareja llegó borracho y drogado, como había llegado varias veces a su casa, la amenazó con un machete y le dijo que ella la iba a asesinar a ella, pero también a sus hijos. Ella se defendió con un leño de madera, o sea, él la persiguió fuera de la casa incluso, ella tomó un leño de la fogata y en la oscuridad levantó el leño para defenderse cuando sintió que el machetazo de él era lanzado, escuchó que él se cayó, de hecho ella pensó que no le había pegado, sino que él se había tropezado y entró corriendo a su casa por un paquetito de ropa que siempre tenía, porque no era la primera vez que ocurría, para irse corriendo a la casa de su madre con sus hijos. Y estando en la casa de su madre en la madrugada es cuando llegan a detenerla y a decirle que su esposo estaba muerto y que ella era la responsable. Entonces, como les decía, su proceso fue muy irregular, no contó con traductor intérprete, no la defendió su defensa y pues obviamente el juicio no se estaba llevando a cabo con perspectiva de género. La siguiente, por favor. Entonces, en el peritaje lo que fundamentalmente buscamos demostrar fueron 3 cosas. La primera es que había un continuum de violencia de género en contra de Marisela por parte de este hombre del cual ella se defendió. Es decir, que ella había sido víctima de manera reiterada y sistemática de violencias de distinto orden, como física, patrimonial, sexual, por parte de este hombre. Que además esta violencia no era cualquier tipo de violencia, sino que era violencia feminicida porque había puesto en riesgo potencial su vida en reiteradas ocasiones y que esa violencia, usamos este término porque aunque no es o sea, el tipo penal es el de feminicidio, no hay un tipo penal por violencia feminicida, pero es una categoría legal en la medida en que está reconocida en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Y esa categoría nos permitía argumentar, por ejemplo, la impunidad del Estado y la impunidad social. Es decir, cómo en esta violencia también se naturaliza, porque las autoridades comunitarias, aunque sabían que este hombre violentaba a Marisela, su argumento era que eso era un problema de pareja y que ellos no podían hacer nada. Entonces, eso nos daba más elementos para hablar de impunidad estatal y social. Y finalmente, bueno, que esa violencia era tan contundente que ella estaba en una situación sí de triple desigualdad por ser mujer, por ser indígena y por su situación de pobreza, pero que además ella nunca, las estrategias para resistir a esa violencia habían sido de evitación, es decir, de esconder las herramientas de trabajo cuando él llegaba borracho para que no la golpeara, de huida, que era irse a la casa de su mamá cuando estaba en peligro su vida, o de evitación, de huida y de defensa, es decir, defenderse, que nunca había sido una acción que buscara agredir
o responder activamente a la agresión de este hombre. La siguiente, por favor. Entonces, como les decía, como me queda poco tiempo, voy a sintetizar diciendo esto. La fiscalía, es decir, quien estaba defendiendo al hombre asesinado, presentó a varios testigos, uno de ellos un vecino, que lo puso como testigo preponderante porque él dice haber visto lo que ocurrió, aun cuando había poca luz porque era vecino. Sin embargo, aunque él escuchó lo que estaba ocurriendo, o sea, según este hombre, el esposo de Marisela salió y cuando él regresó de la casa, Marisela alevosamente la empezó a golpear en la cabeza y lo asesinó. Pero también él dice que escuchó que Marisela estaba siendo maltratada por el hombre. Y eso en la sentencia se omite. Y nosotros lo usamos como un argumento para decir pues que había habido impunidad, porque aunque él había escuchado que Marisela estaba siendo violentada y que pedía ayuda, no acudió con la policía comunitaria para defenderse. Sin embargo, la escucha de la jueza omitió eso y le dio solo una audibilidad mayor a la parte en que él testimonia que vio cómo Marisela golpeaba al esposo a pesar de que había poca luz. Entonces, ahí es cuando les digo que las valoraciones de la persona juzgadora también son, pues, estatistas en esta lógica del derecho, del derecho retributivo que mira la falta al Estado y no, pues, las circunstancias y el contexto en que ocurren las cosas. La siguiente, por favor. Y en cambio, bueno, Marisela no había testimoniado, no había en ninguna de las audiencias había, generalmente cuando son acusados se les pide que no hablen, pero aquí ella hizo una defensa muy clara, habló de la violencia que vivía, habló cómo solo se había defendido, cómo su intención no había sido, este es un fragmento de la sentencia de la jueza, donde claramente se ve que ella está usando solo los argumentos de los testigos y no de la contraparte y de todo lo que en el peritaje estuvimos argumentando, ¿no? Incluso, tan es así que incluso pone que este hombre le decía, no me pegues, ¿no? O sea, hay todo un discurso, una narrativa que busca criminalizar y que no pone atención a la parte de defensa, a que esta mujer tenía 6 meses de embarazo, era más pequeña, etcétera. Entonces, la siguiente, por favor. Y como decía, pues las voces bajas, solo les quiero leer lo que la jueza dijo respecto a los peritajes. Ella dijo, la psicóloga manifestó que existe presencia de tristeza, de llanto, de preocupación en la acusada. Sin embargo, en cuanto a este dictamen, se le resta valor probatorio, tomando en consideración que no se encuentra robustecido con algún otro medio más de prueba. En cuanto a la perito en paleontología, estoy citando lo que la jueza dijo, o sea, yo. También, si bien realizó una explicación clara y precisa respecto a los factores que generaron el actuar de la acusada, sin embargo, no se encuentra sustentada con ningún otro medio de prueba esa vivencia que la acusada refiere la perito que vivió, a pesar de que se presentan los testimonios y de que la propia Marisela en el juicio habló de esa violencia. Entonces, por eso hablo de estas condiciones de audibilidad. Por más que se diga, parece que no se escucha, ¿no? La siguiente, por favor, ya estoy terminando. Y bueno, también entre otras cosas, la jueza dijo que su sentencia era con perspectiva de género, porque como la persona juzgada era una fémina, no se estaba usando un lenguaje altisonante ni con malas palabras, que eso también da cuenta de la pobre comprensión que tienen de qué es la perspectiva de género. La siguiente, por favor. En ese sentido, bueno, ya no hay tiempo para contarlo, pero como ven, aquí Marisela habla de que él empieza a afilar su machete, de que la amenazó con cortarle la cabeza, de que no solo la amenaza a ella, sino también a sus hijos, de que le dijo que incluso se iban a morir juntos y él se empezó a hacer daño. O sea, todo eso lo declaró en el juicio, ¿no? Para que vean la magnitud de la ausencia de escucha. La siguiente, por favor. Y para contarles un poco el final de la historia, pues la jueza condenó a Marisela por el delito de homicidio calificado por 25 años.
la colectiva metió un amparo. La siguiente, por favor. Y bueno, afortunadamente, pero ahí hubo una presión mediática inmensa. Una gran ventaja fue que Marisela, su hijo pequeño, nació en la prisión, vivía con ella, y ahí también la colectiva hizo una estrategia de medios muy importante que generó mucha indignación porque este pequeño estaba creciendo en la cárcel. Y gracias a eso, la Sala Mixta de San Cristóbal del Poder Judicial del Estado, pues dijo que ordenaba la liberación inmediata de Marisela como 3 meses después del fallo de la jueza, y se dijo que un poco su discurso fue que en Chiapas sí existía la perspectiva de género y ellos sí la atendían, pero en realidad fue mucha presión mediática también, ¿no? La siguiente, por favor. Y bueno, esto simplemente nos hace reconocer pues que es insuficiente esta presencia múltiple de voces en la impartición de justicia cuando finalmente hay una jerarquía estatista, racista, patriarcal, que es quien toma decisiones. Y con mayor razón es importante situar a los peritajes más allá de esta lógica del medio de prueba, sino como una forma de hacer audibles estas otras voces bajas constituidas como estas voces de una subalternidad desafiante en el sentido de normalizar que las mujeres tenemos derecho también a defendernos y a evitar ser asesinadas. Como diría Foucault, me parece que la potencialidad de los peritajes está en el derecho de oponer una verdad sin poder a un poder sin verdad, ¿no? Pues gracias, creo que ya es la última que dice gracias. Por mi parte sería todo. Muchas gracias, Perla, por traer este tema que parece que en Chiapas está mucho más generalizado que en otros contextos, el tema del peritaje como un instrumento de prueba. Hablamos, Elizabeth se ocupaba en los peritajes en los casos, los litigios locales que llevan y al parecer no. Y esto tiene que ver mucho con cómo se han empujado agendas en el contexto chiapaneco por la interculturalidad, su condición particular, y seguramente por la labor de las organizaciones que han impulsado esto. Sin duda. Y sería muy bueno, estas mesas ayudan a eso, a pensar cómo podemos impulsar esto en otros escenarios, que creo que es muy importante. Si quieren, vayan todas ahí, porque ahora tenemos un espacio para preguntas. Yo tenía algunas aquí, pero prefiero dar la palabra para el público. Otros minutos. Hola, ¿qué pasa aquí? Entonces podemos tomar algunas preguntas y luego adaptar. Sí, empieza David. Elizabeth. Elizabeth, bueno, siempre justo en lugar de decir algo que hizo ya, ¿no? Y me gustaría que nos platicaras qué reconocerle y posicionarse lo psicológico desde lo político. Vamos a tomar algunas, ¿quieres? Y después sí, ahí las vas pensando y van respondiendo así en el orden que presentaron. Disculpa, Elizabeth, porque si no se puede hacer muy larga. Okay. La compañía, sí, ¿tú no? Soledad. Bueno, muchas gracias por la presentación de todas. Y me parece que interesante el espacio Cali Luz Marina precisamente posibilita un espacio de acceso a la justicia en mujeres indígenas y mexicanas, sobre todo por estas limitaciones y vacíos jurídicos que de pronto tiene o a los que nos vemos como imposibilitadas muchas veces de acceder, ¿no? Porque todas estas situaciones de racismo y violencia estructural en los estados. Y entonces, en ese sentido, pues, y hablando con la presentación de nuestra pensaba como en las imputaciones de los sistemas políticos indígenas, que muchos, bueno, he conocido algunos casos, particularmente en Oaxaca, que dado a que estas justicias son autónomas, se piensan como estas lógicas fuera del Estado, sin embargo, no se atienden de manera, pues con esta perspectiva de género, situaciones de feminicidios en las comunidades indígenas, ¿no? Entonces, frente a eso, creo que nos encontramos todavía a antropólogas indígenas, de cómo les podemos confrontar esos lugares y creo que el proyecto antropológico nos permite pues una posibilidad ante eso.
Y bueno, quería hacer una pregunta sobre a la, a la Asociación Civil de Cali. Si ustedes tienen como algunos datos, o sea, sistematización de datos, precisamente permita ver cómo ese número pues, de casos de violencia de género en las mujeres indígenas, porque si bien creo que sí hay estadísticas de violencia de género en mujeres, muchas veces no se les agregan esos datos, ¿no? Por eso, pues, indígena o afromexicana. Y bueno, creo que por ahora. ¿Había alguien más? Sí, igual muchas gracias por compartirnos sus palabras, muy valiosas. Tengo unas cuantas preguntas igual para la atención para sobre todo hay algo que llamaba la atención en que de alguna forma hay participación, diría, pero también de espacios de la Iglesia Católica. Es una estructura, ¿no? Que también en algún punto refuerza el status quo, pero que también se presta, ¿no? Para ciertos espacios pues, de empoderamiento, incluso de pensar la economía desde incluso las acciones. ¿No? Me parece algo muy interesante. Y mencionaba que se aborda la espiritualidad y me gustaría si pudiéramos explicarnos un poco más cómo se aborda justamente ese tema de la espiritualidad, ¿no? Tanto me imagino que desde las espiritualidades de las mujeres indígenas, como también esa apertura a pues, de las mujeres misioneras, ¿no? Igual me llamó la atención, igual para la compañera Elizabeth, qué tan significativos son estos procesos de justicia internacional para dar justicia a las mujeres, ¿no? En este caso, a las mujeres indígenas, ¿no? Realmente son un instrumento significativo para alcanzar esa justicia, entiendo que a lo mejor la construcción de estas mujeres es diferente, digamos, es una herramienta útil, ¿no? ¿Hasta qué punto? Y para la doctora Perla, me llamó igual la atención, entonces, mucho hablando sobre el peritaje, pero tengo una compañera que me compartió un poco y me gustaría preguntarle qué tanto, en este caso, por ejemplo, las víctimas participan en la construcción de esta defensa, ¿no? Para los peritajes, ¿no? ¿Cómo usted ha podido finalmente implementar otra manera de relacionarse con ellas, ¿no? También para que esta voz baja pueda ser visible dentro de los peritajes, para el mismo tiempo pues también pues hacer una negociación, al final en una relación que siendo usted la perita, digamos, al final está muy padre, ¿no? Y eso sería todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, hay varias preguntas. Yo iba a sumar algunas, pues no. Un montón de preguntas. Tengo obviamente ganas de hacerlas, pero vamos a hacer una primera ronda y si hay un momento hago mis preguntas. Voy a bajar. Ay, Perla, no te ves ahí y estamos. Movemos un poco más. Gracias. Ahí. Gracias. Está un poco mal ubicado en la cámara. Entonces, pues si quieren respondan en el orden que fueron presentando. María, empieza Elizabeth, vamos así como está. Bueno, respecto a la primera pregunta, el proceso psicológico o el acompañamiento psicojurídico que se implementa dentro de la atención en Cali Luz Marina, bueno, nos sirve a que las mujeres, o la importancia que tiene es que las mujeres que deciden iniciar un proceso jurídico que es muy largo, es cansado, es tedioso, es desgastante, pues las apoye a terminarlo, a concluirlo, a que tengan este acceso a la justicia, pero que no se queden a la mitad del camino, porque también uno de los obstáculos que son varios, pues es la economía, son las distancias, pero también esta parte de la salud mental. ¿Sí? Las mujeres se desgastan muy fácilmente, son procesos cansados. Como ya lo explicaba la antropóloga, bueno, lo menos que tienen a su favor son a los servidores públicos. O sea, y si van solas, pues las revictimizan, no las atienden, les dicen que concilien, las cuestionan, o sea, muchas cosas, ¿no? Entonces, cuando llegan a Cali y se va al siguiente paso, que es que se va a la representación legal, lo que hacemos es precisamente referirlas con la compañera psicóloga para que empiecen un trabajo con la mujer, ¿no? ¿Para qué? Para que pues nos la fortalezca
y pues eso ayude a que concluya un proceso y no nos quedemos a la mitad, ¿no? Claro, hay casos en los que las mujeres deciden soltar porque se reconcilian con la pareja, porque se cansan, porque al final puede haber este acompañamiento, pero se cansan, entonces lo sueltan, ¿no? Pero pues en Cali nosotras siempre las recibimos bien, regresen las veces que tengan que regresar, ¿no? Siempre van a tener como ese espacio para ellas, ¿sí? Y entonces, pues eso nos ha ayudado mucho. Espero haber dado como respuesta respecto a los datos estadísticos de la atención a mujeres indígenas. Bueno, en el libro, a partir de la página 32, ustedes podrán observar que existen diferentes tablas donde se enlistan características de las mujeres que acuden. ¿Cuántas mujeres se atendieron en estos años, del 2016 al 2024? Que estamos hablando que son más de 500 mujeres, las violencias que han denunciado, la ocupación que muchas de ellas tienen, y este tipo de cuestiones que sí se sistematizaron y que habla mucho de la importancia del trabajo que realiza Karen Guzmanina en la Sierra de Zongolica y en los municipios de la zona centro del estado de Veracruz. Entonces, pues ahí con más calmita van a poder checar que sí existe esa sistematización respecto a estos datos estadísticos. Y bueno, y la importancia de la justicia internacional. En el caso de la señora Ernestina, estamos hablando que era una mujer de 73 años, falleció a los 73 años, que lamentablemente el Estado realizó y que la comunidad, pues también la información que le llevó a que la comunidad señalara y criticara a la familia de la señora Ernestina, porque había rumores de que habían recibido dinero, que les habían pagado, que habían hecho esto, que habían hecho lo otro, que les habían compuesto su casa, cuando la realidad es completamente diferente. Incluso cuando se hace el ESAT, que es el escrito de las peticiones que se hacen a la Corte en contra del Estado respecto a las violaciones que existieron, pues es esta parte, ¿no?, de la verdad. Doña Ernestina y su familia tienen derecho a que se conozca la verdad, porque hasta este momento, o hasta el momento de la audiencia, hasta el día 30 de enero del 2025, la familia no había sido escuchada. Otra cosa muy importante que pasó en la audiencia es que fue la primera audiencia que se tradujo casi simultáneamente al náhuatl. Es decir, que personas de la comunidad nahuablantes, o sea, pudieron escucharla en su lengua materna y pudieron entender lo que pasaba ahí. Porque también lo que se mencionaba en su momento es que no se les escucha en su lengua. O sea, no existe esa facilidad o ese derecho, porque es un derecho que tengan ahí una intérprete que desde el principio, ¿no? Como también ocurrió en el caso de Marisela, que nos comentaron, ¿no? No existió esta parte. Entonces, yo creo que el hecho de que el caso haya llegado ante la Corte, pues va a visibilizar todas estas violencias de las que han sido y siguen siendo sujetas las mujeres indígenas, ¿sí? Porque en esta ocasión fue como muchos matices que existieron para que se llevara a cabo, tuvo su grado de complejidad y todo esto, pero Marta, la hija de doña Ernestina Asensio, pudo ser escuchada por primera vez, porque aunque acudió en su momento con la autoridad, no fue escuchada, fue criticada, fue señalada, fue revictimizada, fue ignorada, fue burlada por el Estado. Entonces, actualmente estamos en espera de que sea una sentencia que condene al Estado mexicano. Tenemos fe y confianza de que así va a pasar por todas estas violaciones, porque no solamente fue la falta de atención médica. O sea, la señora fue encontrada a 300 metros de su casa, con lesiones graves que correspondían a violencia sexual. Entonces, creo que pues más allá de lo que pasó, pues el reconocimiento de responsabilidad del Estado y que se conozca que el hecho de una mujer indígena tuvo que lamentablemente llegar a este nivel, pues así es lamentable para México, ¿sí? Y lo que buscamos es que haya este reconocimiento de responsabilidad. ¿Sí?
Con una palabra más sobre lo que decía Eli, ante la audiencia de la Corte, la Comisión Interamericana su postura es apoyar a la víctima, frente al Estado mexicano que seguía diciendo cosas incoherentes y irresponsables, porque solo reconoció que el sistema de salud no funcionó, pero la violación por los militares a la señora Ernestina, que la llevó a la muerte, no lo ha reconocido. En la audiencia de juicio no lo reconoció. Y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuestionó al Estado y la postura era defender a la víctima. Entonces, en ese sentido, sí podemos decir que preguntaban cómo la justicia internacional puede en un momento dado ayudar a las víctimas. Y en este caso, pues fue público, fue presencial, que la comisión defendió, era la defensa de la víctima en la audiencia de juicio. Y creo que eso fue importante. Bueno, no sabemos qué va a resultar, pero sí su postura fue defender a la víctima y evidenciar el mal trabajo que hizo el Estado mexicano. Creo que eso es de valorar. Bueno, y en cuanto a lo que se me preguntaba, el tema de la espiritualidad, cuando nosotras trabajamos el tema de la espiritualidad, hacemos el enfoque desde la espiritualidad heredada por sus antepasados. Es la espiritualidad náhuatl que vivieron, que es más amplia que la espiritualidad que se puede pensar desde una forma de credo, que puede ser la católica, puede ser la protestante o puede ser otra. Entonces, las compañeras van descubriendo cómo todas las personas necesitamos una fuerza interior de algo que está ahí, que lo podemos llamar con distintos nombres, y es una fuerza que está dentro de nosotras, que está fuera, que nos lanza a la organización, nos mantiene nos ayuda a resistir ante las problemáticas que vivimos, nos ayuda a organizarnos y nos ayuda a reivindicar derechos y el sentido de la vida. Entonces, una espiritualidad que está dentro, que está fuera, que está a un lado, que está a otro, que ha estado presente en la historia y que sigue estando presente. Entonces, una espiritualidad que las señoras descubren en el viento, que está en el viento, que está en el agua, que está en las montañas, que está en los ríos, que está en la relación con la otra y con el otro, con las otras y con los otros. Entonces es algo que se necesita y es lo que nos mantiene en pie en la lucha por la reivindicación de nuestros derechos. Y vamos descubriendo este proceso. En la escuela que tenemos planeada para el 2026 vuelve a haber un módulo sobre la espiritualidad, porque es lo que nos da sentido, nos da esperanza y nos da fuerza para seguir en la reivindicación de los derechos de unas mujeres y de todas las mujeres, incluso más allá en los derechos colectivos de los pueblos originarios. Yo solo muy brevemente, cuando elegimos qué foto iba a estar en la portada, elegimos esta que es un círculo, ¿no? Donde las mujeres están compartiendo y es parte siempre de la apertura de los encuentros que hacen las mujeres, donde justo lo espiritual es parte integral también de este proceso. Y solo les leo un pequeñito testimonio que está aquí, porque también para hacer la sistematización, pues las entrevisté para que también estuviera un poco parte de esto, además de todo el trabajo que ellas también ya han hecho de sistematizar todos los datos estadísticos. Dice aquí Alicia, que es también parte del equipo de las MIC, dice, en su espiritualidad, pero no como la concebimos en la religión católica, que tiene que ir a una iglesia como tal o no, o que tienen que vivir ciertos credos. Esto espiritual es otra cosa, es algo integral, es algo de la comunidad, es algo de lo que han aprendido de otras mujeres y que de alguna manera es como eso que no se ve, pero que te sostiene. Y que la espiritualidad, ellas la ven como una cosmovisión integral, una cosmovisión que les ayuda todos los días a levantarse y sostener la vida, y que pasa más allá de estar en un credo y en otro. Creo que vive en su espiritualidad de manera integral. ¿Quién nos contiene? La Madre Tierra, que es una madre que nos
que nos ha sostenido durante toda nuestra vida, una fuente milenaria que valoramos y desde ahí nombran que está lo femenino en la tierra, en lo que cultivan, en eso que hacen, en lo que defienden, en eso valioso que aman. Y bueno, nada más eso. Y bueno, sobre los datos estadísticos, decir que sí falta, el Cali hace un gran trabajo de sistematizar todas las mujeres que llegan, de clasificar los casos, del tipo de violencia, o sea, hacen ese trabajo de sistematización, pero falta justo a nivel incluso de Estado, ¿no? Que haya estos datos estadísticos. Para la investigación que realicé hace ya varios años, solo estaba la ENSADEMI 2006, o sea que de ahí sacábamos casi muchos de los datos de violencia contra las mujeres y ya no se ha vuelto a hacer una De hecho, ya, ¿no? Que también, o sea, ya es viejísima, sí, que es sobre hace las relaciones años, dentro del hogar y no tenemos como más. Sí. Pero por eso es tan importante el trabajo de las organizaciones, Claro. la sistematización, esto, porque sí, efectivamente hay un subregistro. Sí. De hecho, ahora se han estado haciendo una serie de asambleas promovidas desde la Secretaría de Mujer y han llegado a los estados, han llegado a los municipios y, por ejemplo, los datos que estaba dando la gobernadora del estado de Veracruz, ha sido como en el mes de septiembre se han dado estas asambleas, daba que en el estado de Veracruz de enero a septiembre había habido 17 feminicidios cuando la realidad es que son 67 feminicidios. La diferencia es abismal. Y cuando se le hacen ver estos datos, pues se molestan, se ponen agresivas y tratan de taparte y de callarte. Entonces, los datos estadísticos que tienen a nivel del Estado, por ejemplo en Veracruz, pues no son reales. Y los bajan demasiado. Como para decir, aquí sí se está trabajando, están bajando los feminicidios y vamos bien. Pues yo quisiera agregar algo, bueno, a dos preguntas que no me hicieron directamente a mí, pero respecto a la relevancia de llevar a casos internacionales y las limitaciones de los sistemas normativos. O sea, hay dos referentes que siempre se citan, porque también es importante en los peritajes, pues usar un poco el lenguaje del Estado y hacerles ver que hay referente, que no es la primera vez que se está usando un peritaje para un caso, sino que hay referentes incluso internacionales que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya ha sentenciado un par de veces al Estado mexicano por el caso Campo Algodonero, que es por 3 de las cientos de mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, y el caso de Inés Fernández y Valentina Rosendo, donde también hubo un peritaje antropológico hecho por Aida Hernández y Héctor Ortiz, y creo que ese también es, o sea, siempre tienen impactos en las colectividades de donde ocurren los hechos. Y como decían ustedes, las propias familias requieren de una valentía excepcional, porque también en este caso de estas dos mujeres, de Inés y de Valentina, que son dos mujeres indígenas MEPA de la Sierra de Guerrero, que fueron violadas por integrantes del ejército, sus propias familias recibieron amenazas, fueron violentadas, incluso creo que parte de la familia de Inés tuvo que salir de la comunidad un tiempo. Y también es como decían las compañeras, posicionar su propia verdad dentro de la comunidad, ¿no? O sea, y la propia comunidad se ve confrontada. Pero además en este caso también dentro de la reparación del daño, ellas insistieron en que para que la justicia fuera transformadora se tenían que generar otras condiciones para que las niñas no estuvieran tan expuestas a las agresiones del ejército, y creo que hace apenas un par de años se logró que se construyera como parte de esa reparación colectiva y no solo individual o familiar, un albergue para que las niñas no tuvieran que trasladarse a estudiar a otra comunidad, y en ese traslado hay militares y sigue existiendo el riesgo de la violación. Entonces, por eso decía que también la parte restaurativa, esta otra dimensión de la justicia, es muy importante, ¿no? Y ciertamente, pues los sistemas normativos como el derecho, lo que pasa es que siempre pensamos en esquemas más o menos puristas y cerrados y no en esas interrelaciones. O sea, los sistemas normativos como el derecho, pues
sí tienen una raíz patriarcal muy fuerte que transformar, pero ahí van junto con pegado, ¿no? O sea, por eso hablo de la transformación civilizatoria, porque implica cuestionar esos sistemas de opresión. Hay incluso feministas comunitarias como Julieta Paredes que hablan del entronque patriarcal. Y yo he visto en Chiapas muy bien cómo se dan estos pactos patriarcales interculturales en los que las mujeres indígenas y no indígenas pues son las más desfavorecidas. Y respecto a la pregunta, sí, no hablé de la metodología del peritaje porque no daba el tiempo, pero, pero eso hablaba de la importancia del posicionamiento, porque desde el derecho se habla de que los peritajes tienen que ser objetivos y por objetivos ellos en gran medida comprenden imparciales, es decir, hay un sinónimo entre ser objetivo y ser imparcial. Y desde la antropología puede ser parcial y aún así ser objetiva, ¿no? Porque tu peritaje lo fundamentas en la argumentación y en el análisis que haces del contexto a partir de los diferentes testimonios y en los referentes de otros estudios de colegas que han visto que se repiten ciertos patrones de violencia. Por ejemplo, este patrón de defensa de las mujeres frente a la violencia de los hombres, tú lo puedes encontrar en muchos estudios y yo dentro del mismo trabajo de campo que he hecho en Chiapas vi cómo era recurrente y en diferentes lugares del país. Cuando llega borracho escondo el machete, escondo la pala, porque es una forma de evitar que el maltrato sea mayor. Entonces tú lo que vas construyendo es una argumentación y puedes tener un posicionamiento que no es imparcial, que claro, eso no lo vas a decir en el juicio oral, pero por eso la metodología en los peritajes es tan importante. Y a pesar de eso, siguen argumentando por el lado de la metodología, que no presenta suficiente prueba, ¿no? Pero en ese sentido, sobre todo en los peritajes que hemos hecho con organizaciones de la sociedad civil o la colectiva Cereza, si hay una labor de construcción del peritaje. O sea, no es, en este caso no he sido yo la colega, porque muchas veces he hecho también mancuerna con otras colegas, quienes nosotras aportamos la reflexión y la argumentación con base en los estudios, en nuestra expertise, con lo que vamos recogiendo en campo. Pero al final se toman decisiones colectivas, tanto con la organización y pues estamos del lado de que se escuche la voz de la víctima. Entonces, si bien reconocemos esas asimetrías, creo que también se tiene una conciencia muy clara de que esta labor se hace para favorecer que esa desigualdad disminuya y en ese sentido esa jerarquía pues va perdiendo peso, ¿no? Porque metodología, o sea, en este caso fuimos a entrevistar a Marisela Alcers número 5 con el apoyo voluntario de una traductora intérprete, pero también fuimos hasta Rincón Chamula, que era la comunidad, a hablar con su mamá, con sus hermanas, con su papá, con el policía comunitario, no pudimos hablar con el vecino, pero sí se intenta hacer, es todo un reto etnográfico porque en 2 semanas, por ejemplo, el peritaje Marisela lo hicimos en 1 semana, junto con Mónica Carrasco, otra colega, pero claro, con la ayuda de la colectiva, o sea, la colectiva nos llevó hasta la casa de la familia, hubo esta voluntaria traductora intérprete, pudimos acceder, además, bueno, también ahí se supone que como perita te tendrían que autorizar a acceder a hablar con este caso Marisela en un espacio adecuado, no pudimos conseguir el permiso y la entrevistamos en los locutorios, ¿no? Pero bueno, al final se hace el esfuerzo por tener el mayor número posible de elementos, se revisa bibliografía, se revisan periódicos, o sea, de verdad se trata de hacer un trabajo muy profesional y exhaustivo, justamente para que la metodología, se citan autores de las ciencias sociales para hablar de la recurrencia en los testimonios, en fin, sí se intenta hacer un trabajo muy estricto para que justamente al defenderlo, que también es algo que se va aprendiendo, o sea, yo me acuerdo que en el primer peritaje que defendía estaba tan nerviosa que llegué a decir que este hombre le obligaba a tener la falda más larga de lo que se usaba en la comunidad, cuando era más corta, ¿no? Entonces, bueno, de pronto una también va aprendiendo de la relevancia
tener hasta tranquilidad. Y eso también la colectiva te ayuda a ensayar. Dice, bueno, 2 días antes vamos a ensayar la defensa, ¿no? Si es una labor que requiere de esta conciencia de lo que implica estar en un contexto de desigualdad para la propia perita, ¿no? Porque tú no estás acostumbrada a incluso fórmulas judiciales que te van enseñando para que no cometas tantos errores, ¿no? Lo primero que te preguntan es, ¿usted sabe por qué está aquí? Y si no te explicaron que es una pregunta protocolaria y que tú debes de decir, porque fui llamada para realizar un peritaje, o sea, genera unos segundos de confusión. Bueno, yo creo que no va a dar tiempo para una segunda ronda. Han sido preguntas y una ronda de respuestas muy interesantes. Yo me quedé pensando en lo de los datos estadísticos y justo en relación con la ENCEDAMI hay toda una crítica desde la antropología de si realmente un instrumento como una encuesta a nivel nacional con esas características de estar hecha en español, por entrevistadoras externas, encuestadoras, realmente nos va a dar un dato real de la violencia que viven mujeres indígenas, ¿no? Entonces, lo que tenemos en muchos casos es el trabajo de las organizaciones, que es fundamental porque se hace en su propia lengua, porque hay un acercamiento de sus propias integrantes de las propias comunidades, que es vital para entender que, por ejemplo, en náhuatl no hay una palabra para nombrar la violencia, ¿no? Que se usan otras expresiones como el daño al corazón, incluso hasta el dolor de estómago, como un día me contó María, ¿no? Que una mujer llegó acá diciendo me duele el estómago. Y, sí, o específicamente en el caso de doña Ernestina, que efectivamente no existe un término en náhuatl para describir la violación. Claro, se me echó encima, dijo ella. Ajá, muchos hombres de verde se me echaron encima. O sea, no hay como algo tan... Y otra cosa que a mí me parece súper interesante de esta mesa es que a veces creemos o tenemos la idea de que estos peritajes se dan en escenarios muy, muy clásicos y muy ideales del trabajo de campo antropológico. Y creo que tanto lo que contó Perla al final o incluso nuestras propias colaboraciones no se dan a veces en esos escenarios. Tenemos que también dialogar y entrar en negociaciones con los tiempos de las organizaciones, con el lenguaje jurídico estratégico, que a veces no es el que nos encantaría desde la antropología, y cómo a veces se recortan esas posibilidades. En el caso de Ernestina, yo colaboré con un peritaje antropológico que fue un peritaje muy distinto al peritaje antropológico que se hizo en los casos que mencionó Perla, porque esto se hizo a través de un archivo de prensa de más de 700 notas periodísticas. Y ahí la antropología también tiene un aporte importante para hacer, pero pocas veces se ve como un peritaje antropológico en los términos clásicos, pero hacer trabajo de campo en Songolica, en el contexto de la comunidad ernestina, no es posible, ¿no? Entonces creo que hay muchos casos que nos muestran que esa comunidad no está, o no es posible acceder a ella, o no necesariamente va a ser positivo para las víctimas. Y creo que romper con estas ideas, me parece que los casos también nos van mostrando cómo las colaboraciones son muchas veces no tan ideales, sino también fraguadas al calor de lo posible, de las posibilidades que tienen las propias organizaciones en escenarios tan difíciles donde están haciendo lo que hacen, ¿no? Y creo que eso es muy, muy importante. Bueno, yo aquí cierro la mesa. Muchas gracias por su presencia, por los aportes. Acá hay muchos estudiantes de nuestra maestría. Y lo que no dije es que este es el espacio del Laboratorio de Antropología de las Justicias y las Violencias, donde estos temas son pues centrales para nosotras reflexionarlos. Así que les agradecemos mucho su presencia aquí en el espacio y a David que nos acompaña con la difusión en redes. Bueno, un aplauso. ¿Y se vende el libro?